hoy vamos a revisar un poco el tema de gestión y manejo de crisis en medios y redes sociales. ¿Ya? Vamos a ver un poco, les voy a presentar cuál es el alcance que vamos a cubrir el día de hoy y es el siguiente. Vamos a ver primero una introducción al social media listening y al concepto de crisis en redes sociales. Vamos a ver un caso concreto que hemos hecho en base a una cuenta demo para ver, por ejemplo, un caso de reprogramación de vuelos en una aerolínea que opera en el Perú. Vamos a ver algunos indicadores clave que debe tener un reporte de crisis, sea cual sea la herramienta que empleemos. Vamos a ver también una funcionalidad propia de nuestra plataforma de Quantico Trends sobre análisis de muestra y proyección para tomar decisiones rápidamente, para finalmente hacer un resumen sobre los indicadores a priorizar en caso de una crisis y el análisis que debemos tener de los efectos en nuestra marca antes, durante y después de la crisis. Comencemos. ¿Qué es social listening? ¿Qué es social media listening? Es estar al tanto de lo que se dice de nuestra marca en redes sociales para poder tomar decisiones a partir de esa información, ¿no? En este caso, algunos lo hacen de manera manual, haciendo una recolección manual de lo que se pueda decir de la marca en los distintos medios digitales, ¿no? Van copiando y pegándolo en un registro. Yo les cuento, yo comencé a hacer este trabajo de esa forma, ¿no? Copiando y pegando, y luego haciendo una tabulación y gráficas en base a este material. Ya luego, conforme han ido implementándose distintas plataformas, pues ya nos han hecho más fácil el trabajo de la recolección de esa data y el ingreso a la plataforma para poder trabajar en base a ellas. Teniendo ya esa información en la plataforma que la tengamos o en el documento en que la recojamos, vamos a poder tener algunos alcances que son justamente, que representan la importancia del social media listening, ¿no? Que está en poder generar valor para nuestra marca. Generar valor, y bueno, al fin y al cabo, utilidades, tanto a nivel de ingresos, ¿no? Para, por ejemplo, nuestra área de marketing, ver cómo está funcionando nuestra estrategia de mercado o para temas de inteligencia comercial. De repente poder captar leads de gente que esté interesada en un producto, etcétera. Para nuestro departamento de ventas, justamente, ¿no? Obtener estos prospectos y finalmente convertir y generar una venta. Para nuestras áreas de comunicación o imagen institucional, poder ver cómo está diferenciándose, nuestra estrategia de comunicación respecto a los competidores, ¿no? Cómo nos está percibiendo la gente. Y finalmente, la idea que es aminorar costos a nivel de comunicaciones, previniendo o mitigando las crisis y también escuchando al cliente, ¿no? Mejorando su experiencia, identificando los problemas a fin de obtener mejoras en nuestros productos y servicios que pudieran estar representando alguna cuestión problemática para la empresa. Ahora, ¿a qué llamamos una crisis de marca? Es una situación en la que el objetivo de nuestra marca se puede ver afectada, ¿no? En este caso, yo estoy citando un texto que es de un libro de un amigo mío, Milton Vela, que quizás algunos lo conocen. Él ha escrito un libro que se llama Marketing y Reputación de la atracción a la confianza. Y bueno, cuando él comienza a presentar a qué llamamos crisis respecto a una marca, nos dice, ¿no? Es esta situación en la que el objetivo de negocio de la empresa se ve afectado, pero no solamente en cuanto al objetivo comercial, ¿no? Generar ventas o retener clientes, sino que también basándonos en el modelo RepTrack, ¿no? De traqueo de reputación, la comunicación de la empresa, la imagen de la empresa, se refiere también a otras 7 dimensiones por las que es percibida la empresa por parte del público. Estas dimensiones son las finanzas de la empresa, la situación financiera de la empresa, las ofertas que da al público, la innovación, temas laborales, ¿no? Recursos humanos o marca empleadora, temas también de integridad, de ética, también cuestiones de ciudadanía, ¿no? La marca en el entorno del país al que pertenece y de liderazgo. Si una de estas 7 dimensiones se ve afectada, podemos estar en una situación de crisis
dado que puede haber una percepción negativa por uno o varios stakeholders, ¿no? Esta percepción negativa o esta relación negativa que puede haber con estos stakeholders se hace pública o incluso masiva, y sobre todo con los medios de comunicación a los que fácilmente podemos acceder y de manera gratuita, se puede masificar rápidamente, ¿no? Y finalmente, esta situación puede escalar en uno o varios medios de comunicación que tengan credibilidad, ¿no? O también por parte de los llamados influencers o celebrities incluso. ¿Cómo identificamos cuando hay una crisis? Bueno, lo básico es que vamos a notar que los comentarios negativos hacia nuestra marca van a comenzar a incrementarse, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de nuestra herramienta, las categorías temáticas, ¿no? De repente vemos que comienza a haber una serie de comentarios negativos hacia los servicios o productos que ofrecemos, o que hay muchas palabras negativas en torno a la conversación. Este tema crítico comienza a llegar a canales externos a nuestros medios oficiales, ¿no? Ya no solamente se quejan en nuestra página de Facebook o hacia nuestra cuenta de Twitter, sino que comienza a trascender. Vamos a tener muchos usuarios de Twitter, quizás quejándose. Esta conversación puede llegar a escalar a influyentes en medios digitales y finalmente llegar, como les decía hace un momento, a cuentas de medios digitales del país en donde nos situemos, ¿no? ¿Qué debemos hacer entonces? Pues alguien me decía, ¿no? Lo que no se mide, no se estima realmente. Debemos dimensionar cuál es el impacto de esta crisis, medir e identificar el origen del problema, qué usuarios son los que están generando mayor conversación y cuáles son los puntos más afectados. Si es la marca en sí, si es algún producto o servicio, si es un canal de atención, de repente un canal de atención personal, un canal de atención electrónica, si es quizás de repente el consejo directivo de nuestra empresa, etc. Debemos medirlo para ver cuánto alcance o cuánto impacto puede tener y repercutir en nuestra marca. Vamos a ver un caso que hicimos nosotros acá en Cuántico en base a una cuenta demo de aerolíneas en Perú. En este caso, hemos tomado como ejemplo un hecho que hubo con LATAM, con lo que antes era LAN Airlines, con LATAM, sobre la reprogramación de vuelos por la pandemia, ¿no? Les comento un poco, en el caso de Perú, la situación, el decreto de estado de emergencia se dio en la noche del domingo 15 de marzo, ¿no? Y se está extendiendo hasta el 30 de junio, en principio, ¿no? Bueno, después de varias prórrogas, hasta el 30 de junio se supone que tenemos el estado de emergencia. Pero, ¿qué pasó al inicio con esta aerolínea? Pues el día 15 de marzo, hacia las 5 de la mañana, se comenzó a difundir algunas medidas que iba tomando la aerolínea para cambiar la fecha de los vuelos, ¿no? Por ejemplo, acá estoy poniendo un pantallazo de La República, que es uno de los principales medios de comunicación en el Perú, ¿no? Y comienzan a hablar, ¿no? De que se iba a reprogramar vuelos, que se estaba incrementando el precio de los tickets de avión, que se iba a priorizar a algunos pasajeros, etc. En este caso, este es un medio grande de comunicación. Pero la noticia comienza a rebotar en medios más pequeños o regionales. Por ejemplo, pongo acá una pantalla de la Gaceta Ucayalina. Ucayali es una región en la selva del país, ¿no? Y este medio comienza a replicar la noticia, por ejemplo, ya enfocándolo al alza de pasajes en el estado de emergencia. Así como la Gaceta Ucayalina, por ejemplo, ya comienzan los usuarios de redes sociales a hablar del tema, ¿no? Comienza a haber tweets. Por ejemplo, este primer tweet que vemos es de Leao Butrón. Para quienes no lo conozcan, es un arquero peruano que tiene cierta influencia en Twitter. Leao Butrón, por ejemplo, ¿no? Que pone, qué pena, LATAM Perú, sacando provecho de esa situación. Lo comento porque el viaje de promoción de mi hija quieren cobrar penalidad sin importarle nada. Si bien no es un delito, que quede claro que a LATAM le importa facturar, así sea a riesgo de sus clientes. Por ejemplo, este tuit original es del 14 de marzo, un día antes del decreto de estado de emergencia, ¿no? Y comienza a tener interacciones, ¿no? Por ejemplo, una interacción del día domingo que dice, ¿no?
la usuaria Araceli Barreda, que dice, cobran penalidad y además cobran por el cambio de pasaje a otro día. La gente comienza a manifestar su malestar de manera pública en redes sociales. Se comienza a amplificar la conversación, ¿no? Vamos a tener cuentas de usuarios de influencia baja, ¿no? Y también de influencia media o alta. Esta influencia media o alta no es solamente por la cantidad de seguidores, sino porque son usuarios que generan mucha conversación en Twitter, ¿no? Por ejemplo, gente que no solamente cita a LATAM, sino que está citando a Indecopi. Indecopi es el organismo de defensa del consumidor en Perú. Para los que estamos en el extranjero, si queremos adelantar nuestro regreso por el tema de la pandemia, LATAM nos pide que paguemos un cambio de tarifa que va desde los $200 a más. En caso de Argentina, no me imagino cómo será en otros países. Roxana Canedo, una periodista bastante conocida acá en Perú, dice, ¿no? Retuitea la noticia o comparte la noticia diciendo, LATAM Airlines cancela los vuelos nacionales e internacionales, ¿no? De repente está compartiendo una noticia sin mucha carga emotiva, sin quejarse, pero ya este tema de la cancelación va dando una imagen negativa sobre el caso. Fabiola Morales, una política también conocida acá en Perú, dice, ¿no? Que no se puede comunicar con la aerolínea, quiere anular su viaje y cambiar de fecha por obvias razones, ni por teléfono ni por la web, ¿no? Ya no se están quejando solamente de la cancelación, se están quejando de canales específicos sobre los cuales no pueden comunicarse, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Y en este caso, además, está etiquetando una cuenta que tiene regular influencia en Perú, que es el Rotafono de RPP. RPP es una radio peruana que tiene muchísima llegada y que justamente se caracteriza por escuchar a sus oyentes en caso de tener alguna queja para poder hacer cobertura. Además, esta noticia va a llegar al fanpage, ¿no? Mediante comentarios, mediante posts que hacen los usuarios cuestionando a la marca, ¿no? Señores, den una solución para el cambio de pasaje, la línea está saturada, quiero cambiar mi vuelo, llamo al call center, la grabación me dice que presentan inestabilidad en el sistema y se corta, ¿no? Entonces, va generándose distinta conversación negativa, va cubriendo temas como no solamente la cancelación de pasajes, los canales de atención, el tema del servicio, etc. ¿Qué indicadores vamos a considerar para nuestro reporte de crisis? Vamos a considerar, en primer lugar, qué debo buscar en la información que sea apropiada para el análisis de la crisis o el tema que estoy analizando. Lo primero que debo definir es un query, es el texto que voy a buscar en la plataforma que emplee para cubrir todas las variables posibles sobre la crisis. En este caso, por ejemplo, yo estoy haciendo la búsqueda sobre 2 días en específico, 15 y 16 de marzo del 2020, en que las menciones que pudiera haber en torno a palabras, y aquí, por ejemplo, la herramienta funciona con algunas variables similares a cuando buscamos en Internet, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo una palabra raíz y luego un asterisco, puedo buscar todas las variables, ¿no? Por ejemplo, si pongo cancela y asterisco, tengo cancela, cancelación, cancelaron, cancelarán, etc. Estoy cubriendo variables en torno a temas como cancelación, suspensión, coronavirus, COVID, en este caso podría incluir COVID-19 si fuera junto o separado, pandemia, reprogramación, estado de emergencia, vuelo y cambiar, ¿no? Considerando que la mayoría de menciones que pudiera haber sobre esa palabra en esos 2 días se refieran al tema de reprogramación o cancelación de vuelos, ¿no? Puedo ajustar los otros filtros dependiendo de mi plataforma. Por ejemplo, yo estoy considerando para la nuestra la variable de 50 propias porque me interesa saber qué está opinando la gente, ¿no? Más allá de las publicaciones propias de la cuenta. Voy a filtrar la información y en este caso voy a tener un primer indicador que debe responder a los resultados generales de la conversación, al volumen de menciones, al sentiment y al impacto que pudiera tener esta crisis, ¿no?
En este caso, primero, yo voy a contestar al cuánto. ¿Cuánta conversación se está produciendo en torno al tema? Tengo, por ejemplo, 5.914 registros en total, que corresponden tanto a tweets, a comentarios de Facebook, a posts de Facebook, o a publicaciones que pudiera ver en medios digitales, como puedo ver en el segundo cuadro del canal que ha generado más interacción y cuánta interacción ha generado cada una de estas vías. Tengo a continuación, por ejemplo, cuando voy viendo la cantidad de menciones de crisis, puedo poner un foco en cuántos usuarios o cuántas fuentes están produciendo conversación, ¿no? En este caso, voy a considerar los usuarios de Facebook, los usuarios de Twitter y de medios nacionales, los medios nacionales que estén hablando sobre el tema. Tengo foco también, en el caso de nuestra herramienta, en la influencia de los usuarios de Twitter que han generado conversación, ¿no? Tengo, por ejemplo, 2.931 usuarios de Twitter que han hablado sobre el tema y que se dividen en 2.835 usuarios de influencia estándar, ¿no? No tienen muchos seguidores o no generan mucha conversación. Tengo 56 usuarios de influencia media, claro, van escalando tanto en la cantidad de seguidores como en la conversación que van generando. Y finalmente tengo 40 usuarios de influencia alta, más seguidores y más conversación, ¿no? En el caso de nuestra herramienta, nosotros consideramos esas variables, no solamente la cantidad de seguidores, sino la conversación que genere ese usuario en el universo del mercado en donde está, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que es mercado peruano, estamos hablando de una audiencia total, potencial, ¿no? De 8 millones de cuentas activas en Perú. Estos 8 millones de usuarios, esta audiencia potencial, le decimos potencial, ¿por qué? Porque no sabemos si de hecho han visto o han interactuado con el mensaje que ha emitido cualquier persona que hable sobre el tema, ¿no? En este caso, son 8 millones de personas que pudieran haber visto o comentado sobre el caso, ¿no? Luego vamos a poder ver también cuál es el PAI de sentimiento, ¿no? ¿Qué percepción de sentimiento hemos tenido sobre la conversación que estamos filtrando? En este caso, repito, estoy usando Cuántico, que es nuestra herramienta, pero sea cual sea la herramienta que usemos, si tenemos este indicador de sentimiento, podremos analizarlo, ¿no? En el caso de nuestra herramienta, que tiene una predefinición gracias al diccionario semántico, la base de datos que maneja, nos da, por ejemplo, como resultado que tenemos un 76% de menciones negativas, un 21% de conversaciones neutrales en celeste y en color verde un 3% de conversaciones positivas, ¿no? Tenemos ese PAI de sentimiento inicial. Luego vamos a poder poner más foco en dónde están hablando y qué cantidad de menciones tenemos en esos medios, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de que teníamos 5.914 interacciones en total, que se dividen en Twitter, Facebook y medios digitales. Estas interacciones se dividen de esta manera. Tenemos en Twitter 3.586 registros, de los cuales han sido producidos por 2.931 personas que por lo menos han producido un tweet, por lo menos uno. Tenemos 96 usuarios influyentes conversando, ¿no? Influyentes, nosotros sumamos influencia media y alta. Y esta audiencia potencial de 8 millones de usuarios. En cuanto a Facebook, tenemos 2.307 registros que pueden corresponder a comentarios en publicaciones dentro del fanpage de LATAM o también en fanpage de noticias externos a la aerolínea que puedan estar mencionándola y a toda mención hecha dentro de la página de la marca. Y tenemos también 21 registros que corresponden a medios nacionales, blogs, foros y otros.
Estas menciones provienen de 12 fuentes únicas, 12 medios de comunicación, posiblemente en algunos estén dando 2, 3 o 4 notas, ¿ya? Pero que producen finalmente 21 registros para estos 2 primeros días de análisis que estamos revisando. Luego podemos ver, por ejemplo, cuántos usuarios influyentes están interviniendo en la conversación. Como les decía, influencia no solamente por la cantidad de seguidores, sino también por el impacto, la conversación que generen esos usuarios en su mercado local, ¿no? En este caso, en Perú. En el caso de Twitter, para Perú tenemos, en este caso de la reprogramación de vuelos, tenemos 52 usuarios de influencia alta y 35 de influencia media. Además, tenemos 3 usuarios que corresponden a medios de comunicación, ¿no? Los anteriores eran personas, hombres y mujeres. Ahora, respecto a las cuentas de Twitter de medios de comunicación, tenemos 3 cuentas de influencia alta y 4 cuentas de influencia media, ¿no? Tenemos en total 7 cuentas de estos rangos de este rango de influencia para los medios nacionales. ¿Cómo se da la conversación en cuanto a esos influyentes medios y altos? Se está dando un 87% de manera negativa y un 13% de manera neutral, ¿no? Eso enfocándonos en este universo de los influyentes. Podemos ver también, ¿no?, qué post es el que inició la crisis. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, si estuviéramos usando nuestra plataforma Cuántico, nos podemos dirigir a la última página de resultados en la sección de menciones, de conversación y menciones, para ver cuáles son las primeras publicaciones del tema, ¿no? En ese caso habíamos visto que era un post de La República. Pero más allá de ver solamente el primer post cronológico, podemos ver cuál es el post, tweet o publicación que da origen a la interacción por parte de los usuarios. En este caso, nosotros identificamos un tweet del usuario Andrius. Si bien este usuario, en el momento en que se da la crisis, no llegaba a 30 seguidores, pasó que su tweet llegó a más de 800 retweets. ¿Qué puede haber pasado? Claro, comienzas a amplificar, comienzan a darle retweet, de repente un influyente medio o alto le dio retweet y comenzó a tener más alcance, ¿no? A la fecha, como les digo, este tweet lleva más de 800 retweets, ¿no? Y este usuario, pues, ¿qué decía, no? Que desde el 16 de marzo no se puede entrar al país si se proviene de Europa o Asia. LATAM Perú sigue vendiendo pasajes desde Madrid después de dicha fecha. Vean las imágenes, escala en Brasil y cambio de avión. Esto no es un atentado en contra de la salud del país, difusión por favor, ¿no? Entonces, da una señal de alerta, la gente comienza a interactuar con él y a manifestar su malestar, ¿no? Entonces, como vimos, si bien ese usuario tenía 30 seguidores en ese momento, el alcance que tuvo se amplificó a 800 repeticiones, retweets de su publicación, y que originaron mucha interacción en torno al tema y a la marca, ¿no? Además, por ejemplo, Cuántico nos va a permitir, con las herramientas que tiene, conocer más información, segmentar un poquito más de información y focalizar el análisis, por ejemplo, para conocer data sobre quiénes son las personas que han originado más interacciones, ¿no? En el caso de nuestra herramienta, tenemos un campo de autores que nos va a decir, por ejemplo, podríamos focalizarnos en el caso de Twitter en usuarios de influencia media y alta y ver quiénes son esas personas, ver, por ejemplo, usuarios que han tenido 8 menciones negativas, 4 menciones negativas, 3, ¿no? En este caso de usuarios de influencia media o alta, ¿no? Podemos ver también no solamente quiénes son esos usuarios influyentes, sino usuarios, como vimos hace un caso del usuario Andrius, que si bien tenía influencia baja, originó mucha conversación, ¿no? Podemos ver usuarios de influencia baja, o estándar, que generan conversación, ¿no? Por ejemplo, tenemos un usuario que produjo 10 menciones, otro usuario produjo 7, 6, ¿no? Pero que
pueden ir generando menciones y finalmente interacciones por parte del público hacia la marca y hacia la crisis en específico. Podemos ver también, por ejemplo, cómo se relacionan entre sí los usuarios en la conversación, ¿no? No solamente ver quiénes son las personas que actúan, sino cómo interactúan entre sí al hablar sobre el tema de la reprogramación de vuelos. Si en este caso, nuestra plataforma, por ejemplo, lo presenta con una dinámica bastante gráfica. Si un usuario etiqueta a otro, ¿no? Si A menciona @B, tenemos una flecha unidireccional. Si ese usuario B le contesta a A, ya vamos a tener una flecha bidireccional, va de ida y de vuelta, ¿no? Y tenemos una gráfica también que nos sirve a modo de referencia de la influencia del usuario. Un círculo amarillo para influencia alta, un círculo celeste para influencia media y un círculo gris para influencia estándar, ¿no? Por ejemplo, un usuario que es bastante mencionado, más que mencionar, bastante mencionado es el usuario de Twitter de Latam Perú, ¿no? Latam Perú está recibiendo menciones, en el caso de la cuenta no tiene influencia alta en nuestro mercado de Perú, ¿no? Y está siendo mencionado por usuarios de distintos rangos de influencia, sobre todo de influencia estándar, círculo gris. En medio de la conversación vemos también que hay usuarios de influencia alta, ¿no? Estas cuentas pueden corresponder a políticos. Por ahí están mencionando, por ejemplo, al presidente de la República del Perú, a Martín Vizcarra. Están mencionando también a cuentas como Indecopi o de otros políticos, que es algo creo que es normal cuando hay una situación crítica, ¿no? Como que pedimos ayuda para que nos hagan caso y puedan resolver nuestra queja, ¿no? Entonces, tenemos esa conversación que mayoritariamente, a primera vista, tenemos una conversación sobre todo de ida, ¿no? Recuerden, chicos, que cualquier pregunta pueden ir haciéndola en el chat para que lo puedan, pueda ir respondiendo Katy y el equipo de Quantico Trends. Ok, sigamos. ¿Qué otros indicadores debo considerar también en mi reporte de redes sociales? Debo ver, por ejemplo, quiénes son los usuarios, de repente, viendo quiénes son los que han generado más conversación o quiénes se han mencionado más, puedo ver quiénes han sido los protagonistas, ¿no? Por ejemplo, este usuario Andrios, ¿no? En esas dos fechas del análisis, 15 y 16 de marzo, llevaba aproximadamente 711 retweets, ¿no? Llevaba 82 likes a su comentario y, como les contaba, en su caso, su influencia es estándar, es baja, no tiene muchos seguidores, no suele generar mucha conversación, ¿no? Pero en este caso se ha amplificado su alcance. Otro usuario que participó en la conversación también fue Enrique Patriu, ¿no? En este caso, él tiene influencia alta, es conocido en la esfera de Twitter acá en Perú, y el tweet en que él se queja del tema de los precios de los vuelos, llegó a tener 431 retweets y 107 likes. Por ejemplo, el usuario Fernando Muñoz tenía 344 retweets, 1800 likes, él tiene influencia media, y en este caso, por ejemplo, él no habla del tema del estado de emergencia en sí o de la reprogramación de vuelos. ¿Qué pasó en Perú? El paciente cero en el Perú fue un piloto de LATAM, ¿no? En este caso, él está manifestando alegría por la recuperación de esta persona que es personal de la línea aérea, ¿no? Y que lo ha compartido en redes sociales y ha tenido este alcance. ¿Qué otros indicadores podría tener? Podría tener también en cuenta no solamente quiénes son los usuarios influyentes en Twitter, ¿no? Puedo tener también el listado de los medios que publicaron, ¿no? En este caso, vemos medios como La República, América Televisión, Canal N. Y como pueden observar, además, tenemos en la plataforma la facilidad de ver si es que esa mención ha sido valorizada como negativa en fucsia o neutral en celeste, ¿no? Puedo ver también la distribución por medios. No solamente decir, tengo tantas menciones en Facebook, Twitter, YouTube, etcétera. No, puedo decir, en Facebook tengo 2.307 menciones,
de las cuales son 110 positivas, 618 neutrales y 1.579 negativas. En Twitter tengo 23 positivas, 112 neutrales y 444 negativas, para ir viendo cómo ha performado la imagen de la marca en esta situación crítica en cada red social, ¿no? Voy a poder ver también, por ejemplo, podría ver o incluir en mi reporte la opción de ver cuáles son las palabras más empleadas en la conversación y qué sentimiento tienen las menciones que la contienen. Por ejemplo, palabras como vuelo, LATAM, ¿no? El nombre de la marca, cambios, cambio, LATAM Per, el usuario de redes sociales, vuelos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la palabra vuelo, ha sido mencionada aproximadamente más de 1.400 veces, ¿no? 939 de manera negativa, 418 de manera neutral y la diferencia en positivo, ¿no? Y además, puedo generar una nube de palabras que me va a permitir ver de manera gráfica y visual cuáles son las palabras más empleadas en la conversación que yo estoy filtrando, ¿no? Y a primera vista puedo ver la palabra vuelo, la palabra LATAM, el usuario de redes sociales de la marca, temas como cambio, vuelos, pasaje, ¿no? Para tener un panorama de la conversación de manera gráfica y visible. También podría ver, por ejemplo, qué posts de la marca han recibido mayor cantidad de comentarios en torno a los temas que estoy revisando, ¿no? Por ejemplo, dentro de la plataforma tenemos una funcionalidad que es en el campo de conversaciones, la opción de más compartidos, que nos dice sobre la información que estamos buscando, cuál es la que ha tenido mayor cantidad de comentarios, ¿no? Incluso yo podría ver la publicación, dándole clic al icono de ojito, me lleva a una pestaña donde está la publicación original, y dándole clic al enlace numérico puedo ver la interacción propia de ese post que contiene las palabras que yo estoy buscando, ¿no? Sobre vuelo, cancelación, suspensión y demás. ¿Qué más puedo incluir? Por ejemplo, podría poner un indicador sobre cuáles son los tweets que han recibido más retweets o más respuestas, ¿no? Ya llevar de manera gráfica y visual no solamente cuántos tweets ha habido, sino cuáles son los que han recibido más cantidad de interacciones. También, por ejemplo, si tenemos esta data, bien sea en un Excel o, por ejemplo, ya la plataforma nos va a aligerar ese trabajo porque podemos ajustar los filtros que necesitemos, vamos a poder generar, por ejemplo, una gráfica de 48 horas. Esta gráfica nos va a decir, dentro de los 2 últimos días del periodo que estamos analizando, en este caso justamente son los 2 primeros días en que se ha presentado esta contingencia, vamos a poder ver cómo ha ido evolucionando cada día y cada hora la cantidad de menciones. Por ejemplo, en este caso tuvimos un primer pico hacia las 11 de la noche, luego de anunciado el estado de emergencia en Perú y la cuarentena a partir del día siguiente, ¿no? Y tuvimos otro pico hacia las 00 horas del día 16, ¿no? Luego tuvimos horas valle, ¿no? Digamos los de mucha menos cantidad de conversaciones, y a lo largo del día, ¿no? Del día 16, que fue el día inicial de la cuarentena, una serie de picos hacia las 6 de la mañana, 7 de la mañana, hacia yo calculo que son las 3, las 4 de la tarde, 5 de la tarde, hacia las 6 subimos un valle, y a partir de las 7, 8, 9, 10 de la noche, que ya también, bueno, corresponden mucho a los horarios de la mayoría de noticieros en Perú, ya comenzó nuevamente a haber un pico, ¿no? Entonces, poder analizarlo de esa manera para poder medir no solamente cuántos han estado hablando, quiénes han estado hablando, sino cuánto se ha estado hablando a lo largo del tiempo que estamos analizando. Podemos ver también, y sería súper recomendable hacer el ejercicio de ver no solamente cuál ha sido el impacto de la crisis en el momento en que ha ocurrido, ¿no? En este caso, tenemos una funcionalidad que es la de gráfica de barras,
que nos dice cuántas menciones positivas en verde, celeste, que corresponde al sentimiento neutral, y negativo en color fucsia, rosado fuerte, que nos dice, ¿no? Cuántas menciones positivas, neutrales y negativas hemos tenido el 15 y 16 de marzo, sino los días siguientes, 17, 18, hasta fines de mes, ¿no? Y ver si es que esa gráfica no solamente ha disminuido o aumentado la cantidad de menciones, sino cómo se ha ido percibiendo la marca día a día, cómo ha ido evolucionando el sentimiento hacia la marca, ¿no? Vemos que ha ido bajando la cantidad de menciones, sin embargo, que la percepción negativa por parte del público se ha mantenido de manera mayoritaria para el resto de días del mes. Es interesante, además, no solamente hacer el ejercicio posterior a la crisis, sino hacerlo también en base a los días anteriores, para verificar si efectivamente este problema corresponde solamente a este momento crítico o previo a eso, ¿qué otras problemáticas ha tenido nuestra marca, ¿no? Por ejemplo, hicimos un ejercicio desde inicios de marzo, ¿no? Y, por ejemplo, vimos que hacia el 6, 7, 8, 9 de marzo habían quejas y consultas, ¿no? Se movía un poco entre la esfera del neutro negativo, ya quejas y consultas sobre la posibilidad de reprogramar los viajes, ya que podía haber temas de sanidad en los destinos o que podía darse el estado de emergencia en Perú. Se dio un incremento de menciones negativas el día 15, ¿no? Como vimos, cuando se comienza a hablar de la reprogramación, de vuelos, cancelación o subida de pasajes, se incrementan las menciones. Identificamos que, por ejemplo, hubo 793 menciones negativas únicamente el día domingo 15. El 16 de marzo se registró un mayor volumen de menciones negativas. Llegaron a ser 1.268 menciones negativas sobre estos temas que estamos analizando, ¿no? Y como vimos, a lo largo del mes fueron descendiendo, ¿no? Fueron descendiendo hasta llegar nuevamente a un valle. Si yo analizara en ese momento, quizás, qué ha pasado con la marca, ahora que se ha anunciado, no solamente con LATAM, sino con otras aerolíneas, quizás, que han anunciado temas como el tema de la quiebra o bancarrota, posiblemente, si yo hago un comparativo semana a semana o mes a mes, quizás mi pico de interacciones negativas vuelva a levantarse por estas nuevas situaciones, ¿no? Ahora, les quería hablar también de una funcionalidad que tenemos nosotros en la plataforma que nos va a permitir tomar decisiones rápidamente, analizar y tomar decisiones rápidamente. Esa funcionalidad es la del análisis de muestra y proyección, ¿no? Imaginemos que haciendo todo el análisis del mes de marzo de la marca, vemos que tenemos 44.000 menciones sin contar las cuentas propias, ¿no? Todo esto corresponde a comentarios, tweets, publicaciones por parte de cuentas de tercero. Si yo tuviera que dar resultados de aquí a 2 o 3 horas que pudiera tener una reunión, puede que no me resulte muy eficiente analizar una a una las menciones y moderar el sentimiento. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, una opción que ofrece nuestra plataforma ya de manera automatizada es realizar un análisis de muestra. Es una funcionalidad de estadística que va a tomar una muestra representativa de las publicaciones negativas, positivas y neutrales, que la vamos a poder analizar rápidamente y finalmente tomar decisiones y poder informar también a nuestro equipo de trabajo. La funcionalidad la encontramos, por ejemplo, dentro de la plataforma en un botón que se encuentra junto al campo de filtrar. Nos va a llevar a una interfaz que nos va a permitir generar una muestra, darle un nombre, ajustar unos niveles de confianza y error. Solemos trabajar nosotros con un nivel de confianza de 95 y un margen de error de 5%, lo cual nos da aproximadamente un universo representativo de 350 a 380 registros seleccionados aleatoriamente, que al momento de revisar van a resultar correspondientes a la proporción de sentimiento que teníamos en nuestro universo original, ¿no? ¿Qué vamos a hacer luego? Vamos a comenzar a revisar
una a una las menciones. En este caso ya no nos vamos a enfocar en 44.000. Vamos a trabajar sobre 381 menciones y a moderarles el sentimiento, ver si realmente corresponden a la marca o no, para finalmente poder hacer una proyección. Yo solo suelo comparar mucho, no sé si en Argentina también lo llaman boca de urna, ¿no? En que tenemos una encuesta representativa de la población que ha ido a votar, ¿no? Y al final, al momento que ya se cierran los locales de votación, sale pues este flash electoral y nos dice, ¿no? Flash electoral, virtual ganador, tal persona. Yo lo suelo comparar con eso porque en verdad creo que es la forma más rápida de que lo entendamos. Entonces, tenemos esa muestra representativa y vamos a poder ver si efectivamente, si hiciéramos los cambios en todo el universo que tenemos y proyectáramos esa muestra, vamos a poder hacer una comparativa entre nuestro universo original, que se va a encontrar en el gráfico abajo, y el universo proyectado que se encuentra arriba, ¿no? Nos va a decir, por ejemplo, qué variantes de sentimiento habíamos tenido. Mientras que en nuestro universo original teníamos a ver, acá lo tengo un poco chiquito. Tenemos, por ejemplo, un 67% negativo, un 27% neutral y un 6% positivo. Al haber hecho ese ajuste en algunos registros, han variado un poco las agujas y ahí se ha tornado ahora en un 65% negativo, 2 puntos porcentuales menos de lo que tenía en el universo original, un 29% neutral y un 6% negativo. Hemos tenido casos en que el sentimiento negativo ha revertido incluso de un 70% hasta un 40%, ¿no? O sea, haciéndolo en macro, haciéndolo con esa funcionalidad, ya luego vendrá el 1 a 1 de las revisiones, pero para poder revisar rápidamente y tomar decisiones, hemos podido aplicar este análisis y poder comenzar a dar solución al tema que estuviéramos analizando, ¿no? Por ejemplo, para un informe rápido que necesitemos hacer sobre la marca en un mes o incluso en un año, podría servirnos esta funcionalidad. Finalmente, ya como para ir cerrando esta sesión, ¿qué indicadores debemos priorizar en el caso de una crisis, ¿no? Hemos hablado ya de varias gráficas, hemos hablado de varios campos, pero vamos a ir resumiendo en 3 aspectos de qué considerar al momento de presentar nuestro reporte. Lo primero que debemos hablar son de los puntos principales de la conversación. Las categorías más afectadas dentro de nuestra organización. ¿Qué producto, qué servicio, qué áreas institucionales? Podríamos ver también, por ejemplo, las palabras más utilizadas, podríamos ver el sentimiento también incluso que tienen las palabras o hashtags que está usando la gente en la conversación. Medir también qué se compartió y cuántas veces se ha compartido. Un segundo indicador que debemos priorizar es el de los usuarios involucrados. Vamos a poder definir, por ejemplo, quiénes han sido los protagonistas de la conversación, ¿no? Como vimos hace un rato, el usuario Andrios, el usuario Enrique Patriu, el usuario Fernando Muñoz, medios como La República, El Comercio, ¿no? Y podemos ver también la cantidad de usuarios e influyentes involucrados, ¿no? Que hayan interactuado con esas personas o a las que se haya podido alcanzar de manera potencial, ¿no? Quizás no todos hayan visto, pero si esa publicación le hubiera hecho una cuenta que tuviera, por ejemplo, como un medio de comunicación grande, 3 millones de seguidores, 3 millones de personas hubieran podido ver o interactuar con esa publicación. Finalmente, debemos ver los cambios que pudiera haber en el panorama de la marca. ¿Cómo evolucionó el sentimiento hacia la marca antes y después del incidente, ¿no? Como vimos en ese caso, previo al incidente ya habían rumores, consultas, vamos a poder viajar, no vamos a poder viajar, van a subir los pasajes, no van a subir los pasajes, puedo reprogramar o no. Pero ya el día central de esta crisis, que ha sido 15 y 16 de marzo, ya
se tornó en el malestar explícito de la gente que conversó, ¿no? Y después, si bien descendió y se convirtió como en un valle, ¿no? Ese pico se convirtió en un valle, sí se seguía manifestando el malestar de la gente que se veía un poco imposibilitada de viajar, ¿no? Podemos incluso, como vieron, identificar los momentos específicos en los que aumentó las menciones, luego del anuncio presidencial, luego de las publicaciones hechas por la marca, y podemos definir los motivos, ¿no? Justamente, se publicó el decreto de urgencia del estado de emergencia, la marca publicó cuál iba a ser sus políticas, la marca publicó cuáles iban a ser los canales de atención, etcétera. Definimos los motivos para así poder plantear las acciones que debemos hacer para revertir el sentimiento generado por la crisis. Podemos definir también, por ejemplo, nosotros, algo que nos gusta definir es ver cuál es el alcance potencial de esa situación de la crisis en Twitter y en Facebook. En el caso de Twitter, por ejemplo, si es que hablamos de que el alcance potencial fuera de 8 millones de usuarios, estaríamos hablando del universo de usuarios en Perú, ¿no? Y ya tenemos escalas de alcance. Si estuviera por debajo de los 8 millones, estaríamos hablando de un alcance muy alto. Si estuviera por debajo de los 4 millones y medio de seguidores, perdón, de personas que pudieran haber visto la publicación, estamos hablando de un impacto alto, ¿no? No llega a ser el más alto, es un impacto alto. Si estuviéramos hablando por debajo de los 2 millones de personas que pudieran haber sido cubiertos en este alcance potencial, hablamos de un alcance medio. Por debajo del millón hablaríamos de un alcance medio bajo, y si ya está por debajo de los 400.000 seguidores, estamos hablando de un alcance bajo, ¿no? Que posiblemente no va a traer grandes repercusiones a la marca. Ahora, como les decía, esto puede escalar, porque esto, claro, lo puede retuitear un usuario de influencia alta, un medio de influencia alta, y como una bola de nieve podría crecer el impacto de la crisis. Esto es en el caso de Twitter. En el caso de Facebook, hemos hecho nosotros en Cuántico un ejercicio. Si fuera una publicación hecha por una persona en su muro, el ejercicio consiste en calcular el promedio de amigos que tiene un usuario, una persona de a pie, digámoslo, no una página, un usuario de a pie. Tiene un promedio de 1.000 amigos en Facebook, 1.000 contactos que podrían ver cualquier publicación que ese usuario hiciera. En el Perú estamos hablando, al momento de preparar esta presentación, teníamos 23 millones de cuentas activas de Facebook en Perú. Si esta persona superara un alcance mayor a 23 millones de personas que pudieran ver su publicación, estaríamos hablando del impacto más alto, más grande en el país. Si estuviéramos por debajo de esa cantidad, claro, tendríamos nuevamente el ejercicio del impacto muy alto, por debajo de los 12 millones, de un impacto alto, debajo de los 5.250.000, un impacto medio, un impacto medio bajo en caso de estar por debajo de los 2.625.000 usuarios, y en caso de llegar a unos 1.300 seguidores, estaríamos hablando todavía de un impacto bajo. En el caso de Argentina, primicia, estamos aproximadamente en 14 millones de cuentas de Twitter, ¿no? Entonces, podríamos replicar estas escalas para ver cuál es el alcance para el país, ¿no? Y bueno, finalmente, ya como para ir cerrando ahora sí esta presentación, debemos analizar los efectos de la crisis antes, durante y posteriores a ella. Antes de la crisis, analizar una visión general de la marca, ¿no? Identificar el sentimiento que tenía la marca siempre, qué cantidad de menciones solía tener, cuántas correspondían a cada categoría, a cada producto, servicio, área temática. Ver también qué oportunidades tenía la marca en una situación, digámoslo, normal, ¿no? Cuáles eran sus puntos fuentes de comunicación, dónde era que tenían mejor presencia, mejor percepción, de repente cuáles eran sus talones de Aquiles en ese momento. Y luego de la crisis, ¿no? Luego de la crisis debemos identificar
cuáles han sido los cambios en el sentimiento de la marca en global y hacia las categorías más afectadas por los incidentes, ¿no? En el caso de los vuelos, podría ser los temas de servicios como check-ins o compra de pasajes o reprogramación. También el tema de atención a través de los canales como call center, la plataforma web, etc. Y finalmente mapear cuáles son las acciones a tomar luego de esta situación, ¿no? Analizar si es que nuestros puntos fuertes, los que identificábamos como puntos fuertes antes de la crisis, realmente lo siguen siendo, o si un punto débil se ha visto afectado y ahora se ha convertido como en el núcleo de lo que debemos trabajar de la crisis en adelante, y considerar qué tan viable puede ser realizar acciones enfocadas a estos puntos, ¿no? Entonces, por mi parte, sería todo por el momento. No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda. Ok. Veo algunas consultas, por ejemplo, que dicen, ¿no? Por ejemplo, algunos de los conceptos, si bien nos hemos apalancado, en este caso en cuántico, hay indicadores que pueden trabajar con distintas plataformas. Como les contaba, por ejemplo, cuando yo comencé hace más o menos 10 años en temas de social listening, lo hacía de manera manual, ¿no? Era copiar, pegar, lo cual no era muy práctico si tenías una situación crítica y de repente, quizás en un solo día tenías 3.000 menciones, ¿no? Imagínense copiar y pegar eso. Entonces, tener una herramienta de listening ya nos facilita el traer de manera automática la información a la plataforma que empleemos y poderla analizar, ¿no? Entonces, muchas de estas plataformas podrían ofrecernos el tema de sentiment, ¿no? Hacia la marca, quizás también temas de categorización, ¿no? Para ver qué productos o áreas son las más afectadas. Quizás también nos puedan ofrecer temas de alertas o reportes automáticos para tener esta información a la mano, ¿no? Tengo acá, por ejemplo, una consulta que dicen, ¿no? Que algunos no han podido conectarse. Bueno, no se preocupen, justamente ya salió el mensaje. Al finalizar este webinar, van a recibir una encuesta y luego de completarla van a poder descargar la presentación. Y en unos días van a tener también la presentación disponible, grabada, para que la tengan a mano y la puedan consultar. Sí, comentarles también que el equipo de Movistar Argentina es quien va a enviarles justamente esta encuesta y a partir de esta comunicación vamos a poder ponernos en contacto con ustedes para ver ya temas de paquetes de servicio, pricing, bueno, estructura de precios y poder conversar sobre esta herramienta que hemos presentado hoy. ¿Cuáles fueron las acciones que emprendió la empresa para pilotear la crisis? María, te comento. Como les contaba, en este caso nosotros trabajamos con una cuenta demo, ¿no? En este caso ellos no son clientes de la empresa, ¿no? Sino que vimos la información que se compartía de manera pública, ¿no? Hemos visto que ellos han estado hablando de las medidas que iban a tomar, ofreciendo los canales de comunicación para poder atender, ¿no?
Y bueno, por ejemplo, lo que ya podemos ver es nosotros públicamente cuál es la percepción que han tenido los usuarios, tanto en medios digitales como en su propio canal de Facebook, ¿no? De manera pública, ante las medidas que ha dispuesto la marca. Sofía, por ejemplo, nos pregunta, ¿en Instagram es lo mismo que Twitter? Va a depender del alcance de lectura. La herramienta tiene una serie de alcances de lectura de manera integrada con los APIs, las APIs de cada red social, que nos brinda información de manera automática. Y esta información pues dependerá de la privacidad de cada una de estas redes. Por ejemplo, tengo una pregunta de Lautaro. ¿El cuántico es aplicable solo para pequeñas empresas o grandes empresas? Bueno, tenemos distintos paquetes sobre los cuales ya el equipo de Movistar Argentina les podrá comentar una vez que tomemos el contacto por medio de ellos. Listo, chicos. Por mi parte, esto sería todo. Les agradezco muchísimo la atención y presencia en la tarde de hoy. Quiero enviarles un abrazo grande a todos y por favor, cuídense muchísimo. Para lo que necesiten, ya saben, cuentan con el equipo de Movistar Argentina y Dios mediante ya entraremos en contacto con el equipo de Perú para atender sus solicitudes y requerimientos. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y ya nos mantenemos en contacto. Gracias a todos.